En este vídeo vamos a sustituir un microprocesador de 16 bits SMD con encapsulado QFP. Este microprocesador es de 100 pines, tiene 25 por cada cara, 4 caras, y su medida son 16 mm por 16. El pin pitch son 0,5 mm. El pin pitch es la distancia que hay entre el centro de dos pines consecutivos. Esto significa que el hueco que hay entre ellos será aproximadamente la mitad, 0,25 milímetros. Para hacer este tipo de soldaduras, al contrario de lo que parece, vamos a utilizar una punta de soldador bastante gorda, bastante ancha. Y el método que vamos a emplear es el método de arrastre. Ahora veremos en qué consiste esto. Lo más delicado al soldar este tipo de microprocesadores es tener buena vista. Más que pulso es tener buena vista, porque hay que fijarse, sobre todo al principio cuando se limpia la placa y se desuelda, que no haya ninguna vía rota, no se haya estropeado, y una vez que se suelda que no quede cortocircuito entre pines ni ningún pin de ellos desoldado. Antes de ver el vídeo, lo que vamos a repasar un poco o echar un vistazo a componentes SMD para ver qué nos podemos encontrar. Los componentes SMD se sueldan en la cara de circuito impreso en la que van montados. Su pin no atraviesa la placa de circuito y se suelda en la cara opuesta. Pueden haber componentes SMD por ambas caras, pero siempre van soldados en la cara en la que se ven el componente en la que va montado. Si los componentes son de pocos pines, diodos, transistores, resistencias o circuitos integrados de pequeña capacidad, los agruparíamos en esta zona. El pin puede ser en forma de I, en forma de cuña, en forma doblado, o el contacto es metalizado. El contacto metalizado es este componente que vemos aquí, es el más habitual que se suele ver en todas las placas, que son resistencias, condensadores, pequeñas bobinas. Y dependiendo del tipo de dispositivo, si es de pequeño tamaño, un teléfono móvil, o es de gran tamaño, pues el componente hay diferentes formatos, desde el 1812 hasta el 0201. Estos números lo que indican son las décimas de pulgada de largo por las décimas de pulgada de ancho. Esto es el 1812, que sería el más grande, serían 0,18 pulgadas de largo por 0,12 de ancho. El alto no se define. Esto significa 4,6 milímetros de largo por 3, y así podríamos llegar hasta el tamaño más pequeño, que sería 0,6 milímetros por 0,3, es decir, un puntito que se vería como una mota de polvo en la placa de circuito impreso. Cuando ya son circuitos de más pineado, como son los circuitos integrados, pues hay otros formatos. El más común es el de ala de gaviota o el de forma de J, son los más habituales. Dentro de los de ala de gaviota, se llama ala de gaviota por la forma que tiene el pin, podemos tener el encapsulado SOP, el TSOP. Este encapsulado es prácticamente el mismo. La T es zinc, que es fino, que es el mismo componente a dos caras, o sea, los pines están en dos líneas, pero es un poquito más estrecho. De 4 caras es el QFP. Y luego también está el TCP, que es el mismo formato, pero los pines están montados sobre una placa flexible, o sea, son cintas flexibles, y es adecuado para montarlo en dispositivos en los que el pin se necesite doblar, cintas, por ejemplo, de conexión con LCDs y dispositivos que tengan que flexionar. También podemos encontrar el formato en forma de J, que este es menos delicado a la hora de manipularlo, porque el pin no está libre como en estos, que si se manipula pues se desalinean o puede quedarse un pin para atrás, otro para adelante. En este caso están fijados, por así decirlo, en la parte de abajo. Esto es bastante más rígido. Estos componentes tienen la ventaja también de que, aparte de que se pueda soldar, se pueden montar en zócalo. Es un componente bastante habitual también verlo en placas de circuito impreso. Luego tenemos el formato este que está en intermedio, que realmente es parecido al QFP. La diferencia es que no tiene pines, lleva unos puntos metálicos, y esto se soldaría también, o puede ir también insertado en un zócalo. Lo más habitual es que fuera soldado.
Y luego ya los procesadores de grandes capacidades, pues ya necesitan más pineado, pues tendríamos los formatos el PGA, el EGA y el VGA. PGA pues tiene una raíz de pines por la parte de abajo, un montón de ellos, y iría insertado en un zócalo. El LGA es parecido al PGA, con la diferencia que no hay pines, y esto iría directamente soldado en un horno. Habría que soldarlo en un horno, el pin con el circuito impreso. Estos tienen la ventaja de que pueden trabajar a muy alta velocidad y son de muy pequeñas dimensiones, o sea, son bastante utilizados en telefonía y dispositivos pequeños. Luego también están de gran capacidad los VGA, que es muy parecido al LGA. La única diferencia es que los pines, bueno, los pads llevan unas esferitas de estaño. Llevan esferas de estaño, de forma que el horno lo que hace es calentar ese estaño una vez que se ha posicionado en su sitio, y se quedaría la conexión soldada directamente ya, porque el estaño lo lleva incluido el componente. Lo que vamos a intentar en este vídeo es soldar un microprocesador que tiene el pineado en forma de ala de gaviotas, en concreto es el zócalo QFP, y lo que vamos a intentar que esto no suceda, que el estaño cubra el pin y haga buen contacto, porque esto realmente está haciendo conexión, pero esto no es una soldadura de calidad. En cualquier momento, pues una vibración o cualquier golpe desprendería este pin y nos daría un problema. En esta imagen se muestran las herramientas y accesorios que vamos a utilizar para hacer la reparación. Lo primero es una base para que no se queme la mesa. En este caso es una loseta de cerámica de grés áspera sin brillo, para que sujete bien, no resbale. Un desoldador de aire caliente, desoldador que vale para soldar también, pero normalmente es más útil desoldando. Un soldador regulado en temperatura al ser posible. La punta que vamos a utilizar es un poquito gorda, pero ya veremos en el proceso cómo se utiliza. Unas pinzas, no hace falta que sean muy finas porque realmente el componente no es pequeño. Una varilla para sujetar y manipular el componente sin que nos quememos cuando estemos desoldando. Este útil normalmente viene con el equipo de soldadura de aire. Un par de punteros para sujetar los componentes, en este caso es una punta de un destornillador de relojera afilada, y aquí pues es un destornillador que está adaptado para sujetar un alfiler de los de costura, de manera que lo podemos sustituir cuando se rompa, porque manipulando pues al final acaba por romperse. El estaño de 0,35 milímetros, malla de desoldar, fundamental, si no, no se podría hacer este trabajo. Y luego también muy importante es el decapante, el flux líquido para limpieza, y en gel o gelatina o flux orgánico, se llama de diferentes maneras. No es imprescindible, pero es casi imprescindible si queremos hacer un trabajo bien acabado. Luego también es muy importante la revisión final, y por lo tanto una lupa de relojero sería imprescindible casi tenerla para hacer una inspección de cerca. Aquí está un imán de neodimio o un par de ellos que nos va a facilitar en este caso el trabajo, porque lo vamos a utilizar para sujetar unos componentes, bueno, realmente son unos cables que hay al lado del microcontrolador, que no queremos que se desuelden cuando le apliquemos calor a la placa. Y luego aquí hay una cinta, bueno, está la protección, dentro hay una especie de como goma de caucho. Se utiliza para proteger conectores de intemperie, para que no les entre humedad, y bueno, en este caso no es necesario, pero yo voy a utilizar una pequeña bolita para sujetar el componente y poder manipular la placa antes de soldarlo, para centrar los pines. Si disponemos también de un microscopio, pues tenemos más facilidad a la hora de hacer el trabajo, puesto que no necesitamos estar tocando la placa para acercarnos y verlo con la lupa, y podemos estar trabajando viendo la pantalla, pero vamos, esto no sería imprescindible. Si lo tuviéramos, pues la
inspección sería mucho más fácil y más rápida. En este caso, esto es la aguja. Este es, para que se vea el tamaño, esta es una punta de una aguja de un alfiler. En esta imagen se muestra el proceso que vamos a seguir para hacer la soldadura. Primero vamos a desoldar, limpiar y luego soldar. El método es arrastre de soldadura o dry soldering en inglés. Esta es la imagen o la fotografía del componente que vamos a desoldar. Lo primero que tenemos que hacer es ver si a los alrededores hay algunas zonas de componentes que se podrían desoldar o dañar cuando apliquemos el aire caliente. En este caso lo que tenemos aquí como delicado es una serie de puentes, que bueno, esto es placas de primera tirada o prototipos que a veces pues nos encontramos con esto. Esta zona, si aplicamos aire caliente, lo más fácil es que se suelte. Entonces esta sería la zona delicada que deberíamos de proteger. Hay varias formas de hacerlo. La más normal es este tipo de cinta, es cinta Kapton, es una cinta plástico, es un film de poliamida. Está hecho con polímeros semicristalinos y aguanta a unas temperaturas desde menos 269 grados hasta 400. Por lo tanto, no se quema. Es adhesiva y vale precisamente para eso, para proteger zonas de pasos de cable o componentes que se nos pueden desoldar cuando queremos quitar, aplicar calor para desoldar un componente. También podríamos utilizar, en este caso, si es un circuito integrado, máscaras. Se pueden comprar también máscaras con la forma del componente, de forma que solo queda una ventana mostrando hacia el exterior el componente y el resto pues se quedaría protegido. A continuación le aplicaríamos calor. En este caso, bueno, pues en esta foto no hay nada protegido y además la pistola no tiene el difusor pequeño, está aplicando calor por una superficie bastante amplia. Eso dependiendo de la forma de trabajar cada uno, pues se tapa o no se tapa. Una vez que se desolda el componente, lo que haríamos es limpiar la placa. En caso de que tuviera la base del componente algún adhesivo que tuviera anteriormente, pues es lo primero que eliminaríamos. Posteriormente, pues lo que haríamos es limpiar las soldaduras. Para ello aplicaríamos decapante, el flux. Bueno, lo llamo en español flux, aunque es flax, pero si lo pedimos en una tienda con el acento inglés no van a saber lo que pedimos. El caso que bueno, pues se le aplica, en este caso, bueno, aquí se muestra el caso de limpieza de un componente VGA, el componente que llevan las soldaduras con bolitas de estaño por debajo. Esto sería un método que sería aplicarle el decapante y con una punta plana de soldador ir calentando, iríamos arrastrando para echar el estaño fuera. Y con esto se quedarían los pines totalmente limpios, la placa de circuito totalmente limpia. El método que vamos a aplicar aquí va a ser con la malla de desoldar. Absorbe perfectamente el estaño y deja la pista totalmente limpia. Al mismo tiempo, esta cinta, al moverla, nos permitirá, siempre hay que moverla en la dirección del path de la pista de circuito impreso, ni de forma lateral ni en contra, porque podríamos dañarla. Y tampoco hay que aplicar mucha presión. El estaño que quede, junto con los restos de lo que haya, al mover luego la cinta hacia afuera, los vamos a sacar y va a quedar totalmente limpia la placa. A la hora de soldar es muy importante, no es imprescindible, pero es muy importante utilizar este otro tipo de flux, que es gelatinoso, es más viscoso, porque no se evapora y nos permite hacer una soldadura mucho más limpia. Nos permite, en definitiva, manipular el estaño con el soldador, estar manteniéndolo caliente más tiempo sin que aparezca carbonilla, se forme carbonilla en el interior. El flux tiene la misma misión que tendría el decapante que se encuentra en el interior del estaño, que es el evitar la formación de partículas de carbonilla dentro de la burbuja de estaño que se forma al fundirlo. El flux lo inunda, lo recubre y lo que hace es expulsarse esas partículas hacia afuera, quedando el estaño brillante y limpio, libre de impurezas. De esta manera, al poner una cantidad generosa de gel, que en este caso se evapora más lentamente, nos permite usar un soldador de mayor tamaño, con una punta de mayor tamaño, durante más tiempo, manteniendo esa temperatura, porque
está permanentemente limpiando el estaño. De esta manera la bola es como si fuera un baño de estaño limpio, y al circular por encima de los pines, por capilaridad, va tomando el estaño, pero la punta va arrastrando el estaño sobrante, de forma que no se generan cortocircuitos. Dependiendo de cómo pongamos la punta, la temperatura, la velocidad que pasemos, pues puede darse el caso que si arrimamos mucho en la parte lateral de los pines, como no hay flux, el flux tiende a caer hacia abajo, por capilaridad el estaño corra un poco hacia arriba y se creen pequeños cortocircuitos en la parte superior. Pero esto no debe preocuparnos, porque posteriormente le podemos aplicar una pequeña cantidad de flux a esas zonas y bajaría el estaño. En caso de que fuera bastante lo que ha subido, pues recurriríamos a la malla desoldadora y limpiaremos la parte de arriba. Le quitaríamos un poquito el estaño que hubiera entrado, subido hacia arriba, y podríamos repararlo. La cuestión es que soldamos como se debe hacer, que es calentando el pin por encima. De esta forma también conseguimos que se genere una pequeña presión al paso del soldador y queda el contacto perfectamente hecho entre la patilla y la pista de cobre, y al mismo tiempo el estaño está por arriba, no está totalmente soldado el pin, quedando una soldadura libre de partículas de suciedad. La punta que utilizamos es de este tipo, tiene un ángulo de 45 grados, es como si pasáramos una brocha por encima de los pines. Ya veremos que en este caso, que vamos a utilizar un pineado que es bastante estrecho, o sea, tiene muy poca separación entre pines, es un poquito complicado que a la primera pasada quede perfecto. Si fuera un circuito integrado con separación un poquito mayor, se suelda a la primera y no hay que repasar. En este caso, pues ya veremos que cuesta un poco más, porque el hacerlo así, pasando de forma horizontal, es muy fácil que se creen pequeños cortocircuitos en la primera pasada. Antes de aplicar aire caliente para desoldar el componente, lo que vamos a hacer es limpiar los pines del circuito integrado y aplicar calor con el soldador y malla de desoldar para retirar los restos de barnices o posibles impurezas que tenga el pin, y al mismo tiempo reactivar el estaño y hacerle que vuelva a brillar. De esta manera es mucho más fácil, al aplicarle calor, que se desprenda. A continuación le aplicamos aire caliente con una boquilla estrecha, porque lo que interesa es calentar la zona donde están las soldaduras. En este caso las soldaduras son laterales y no en el centro del componente, por lo tanto podemos direccionar el aire caliente al lugar donde realmente nos interesa. Aunque el proceso de calentamiento puede durar unos minutos, empezamos a tantear la presión que ejerce el componente. Pasado un tiempo ya vemos que se desprende. Metemos la varilla por debajo y calentamos las zonas donde vemos que todavía se resiste, hasta que al final conseguimos que se desprenda. Como podemos observar, el circuito integrado tenía adhesivo o barniz en la parte inferior, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es retirarlo. Aplicando calor y con una espátula vamos poco a poco, teniendo cuidado de no destrozar los pads, eliminando los restos que tenga. Aquí vemos la acción del imán de neodimio que atrapa la espátula. A continuación lo que hacemos es limpiar los pads de soldadura donde va a ir soldado el circuito integrado. Aplicamos flux líquido y con la ayuda de la malla de soldar retiramos todos los restos que hayan quedado.
Ahora revisamos todos los pads de soldadura para comprobar que ninguno de ellos ha sido dañado. Para facilitar el alineado de los pines, colocamos en el centro una bolita de masilla de caucho y la aplastamos con la ayuda de una aguja. A continuación colocamos el chip en su lugar, procurando alinearlo lo más posible. Ejercemos una ligera presión para que se adhiera al caucho que le hemos puesto. Alineamos todos los pines con la ayuda de la aguja. A continuación soldamos las 4 esquinas, terminando la última soldando los 2 extremos, que es por la primera que vamos a empezar a soldar. Le aplicamos estaño y comprobamos que no queda ningún cortocircuito. En caso de que esto sucediera, lo limpiamos. Retiramos los restos del flux con alcohol para asegurar que la conexión ha quedado bien y poder comprobar detenidamente que todos los pines de las 4 caras están alineados. A continuación vamos a ver 2 métodos de soldadura. El primero vamos a hacer el drag soldering, que es soldar en línea de forma horizontal, y luego veremos el otro método de hacerlo. En este caso, este micro que tiene los pines muy juntos, este método no es el mejor el segundo. Aunque todos los pines han quedado soldados, vemos que han quedado algunos cortocircuitos. Por ello debemos emplear la cinta de soldar y retirar el exceso de estaño en los lugares que haya mucho. A continuación vamos a ver el otro modo de hacerlo. Vamos a ver el proceso entero desde el principio hasta el final. Vamos a aplicar el estaño en cantidad y nos vamos a asegurar que todo ha quedado correctamente soldado. Y para terminar, comprobamos que todos los pines han quedado perfectamente soldados. Para ello, con la ayuda de la aguja, la pasamos de forma horizontal, nunca hacia el fondo, para comprobar que ninguno de los pines se mueve. Podemos hacer un par de pasadas y así nos aseguramos.